Ahí está. Voy a empezar. Bueno, queremos dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Estamos hoy en la conferencia inaugural del primer semestre de 2021 del posgrado en Ciencias Políticas. Esta actividad es organizada por el posgrado en Ciencias Políticas y por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Em, bueno, tenemos la suerte de contar hoy con Bruno Queiroz Cuña, que es doctor en Políticas Públicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigador asociado al Instituto de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo en Brasil. Ha trabajado en investigación académica y aplicada en áreas de políticas y administración pública comparada, regulación, gobernanza e innovación desde una perspectiva interdisciplinaria. Bruno es hoy en día colaborador tanto del CIEP como del posgrado, todavía de forma informal, pero esperamos poder contar con él como un colaborador más cotidiano en nuestros trabajos. Me permito darle la palabra a Bruno. Muchísimas gracias, Bruno, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tania. Es un gusto y gracias a un agradecimiento muy grande a la Escuela de Ciencias Políticas y al CIEP también por la invitación y por la sugerencia. La verdad es que el tema de la presentación vino de conversaciones que yo he tenido con Tania, con el profesor Andrés León, y para mí es una satisfacción y um, y me alegra mucho tener la oportunidad de compartir lo que son más tal vez preguntas, planear unas preguntas más que respuestas y también unas estrategias tal vez de investigación de ese que es un desafío y una crisis gigante para Latinoamérica y en particular para Brasil, por las características y aspectos que voy a intentar explicar aquí en esa presentación. Bien, el título es ese, COVID en Latinoamérica, el papel del Estado en perspectiva comparada y las particularidades del caso brasileño. La idea es enfocar en puntos que son más que circunstanciales o actuales, estructurales o contextuales, especialmente puntos que tienen que ver, que tienen la naturaleza institucional o que hablan del Estado y también en un contexto un poco más amplio. Eso para intentar aclarar un poco las ideas y la interpretación de lo que ha pasado en Costa Rica y más o menos la mitad de la presentación, la parte final de la presentación, un poco de la crisis que vive Brasil, que tiene razones políticas, razones económicas y algún contrapeso, en mi visión, algún contrapeso del papel del Estado. Y para empezar, tenemos primero que es una información más general, que es que seguramente todos nosotros conocemos y sabemos en primera mano, que es el efecto de la pandemia en la región. Y hay más que un efecto que es compartido, que es similar a otras partes del mundo, un efecto desproporcional. Esa es una característica importante de lo que ha pasado en América Latina, que es probablemente la parte del mundo que ha sufrido más en términos proporcionales si tenemos en cuenta la población y el número de contagios. ¿Sí? Claro que algunos de ustedes pueden eh, dudar, y yo lo hago también, es siempre tal vez un problema tener esas proxies de números de contagios, números de muertes. Es muy difícil hacerlo así, porque hay variaciones que son gigantes de una parte del mundo a otra, pero aún así es lo que tenemos, sí, son los números que tenemos para intentar hacer diagnósticos de política pública y proponer soluciones también. Y la realidad es muy compleja. Sabemos
porque vivimos en la región y tenemos el contacto y los nombres de personas en nuestras cabezas que han sufrido fuerte con la pandemia. Y Brasil es, sí, un caso particular, empezando con los números, ¿sí? Ese es un print de los números de John Hopkins de hoy, hace pocas horas. Yo lo hice y tenemos aquí que Brasil sigue en tercer lugar, aunque tenga una población que es más o menos un poco 70% de la población de Estados Unidos y mucho más pequeña que la población de la India. Sigue en tercer lugar con el número de contagiados, que es una situación muy, muy, muy seria en ese momento. Costa Rica también, desgraciadamente, vive un momento muy complejo y muy triste, pero los datos de Brasil son increíbles. Y para empezar a reflexionar un poco sobre los patrones, a veces, sobre las tendencias de discurso político o de liderazgo político en América Latina, nada mejor que empezar con Costa Rica, ¿sí? Con donde estamos. Yo estoy en Costa Rica, yo vivo en Costa Rica hace poco más de un año, y el estilo del presidente Carlos Alvarado es un estilo particular también. Él ha tenido una disposición, una apertura de órganos internacionales, especialmente la Organización Mundial de Salud, para presentarse como un técnico o como una persona que valora la ciencia. Sobre todo les estoy presentando en términos de los discursos, ¿sí? No estoy valorando o analizando necesariamente los efectos, los resultados, sino el discurso político de Alvarado, que es ese de la técnica. Y ha sido invitado para presentar sus ideas y planear acciones en foros que son importantes, incluso en la Organización Mundial de Salud. Y hace poco, hace 11 días más precisamente, salió un artículo en el Financial Times en el cual dijo que no era un populista, obviamente, que hacía las cosas correctas, ¿sí? Y así, dejando aún más claro tal vez, o intentando hacerlo, dejar esa imagen de técnico, tal vez de tecnócrata. Bien, en el otro extremo tal vez del, del rango del discurso político en la región, tenemos el caso de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil desde enero de 2019 y es ese que está en el centro de la imagen. Y es una imagen muy fuerte, tiene una historia por detrás que es muy importante, les voy a contar. Esa imagen es una foto que la sacaron en Manaus, la famosa Manaus, que es la ciudad de donde salió la variante brasileña, la conocida variante brasileña, ¿sí? O la región de donde salió la variante brasileña. A nuestra mano izquierda o lado derecho de Bolsonaro está simplemente el director, el presidente de la agencia promotora de turismo de Brasil, que es la Embratur, se llama Embratur. A la mano izquierda de Bolsonaro, nuestro lado derecho, está un presentador de televisión de esos programas que hay por todas las partes, ¿sí? Que son sensacionalistas y muestran violencia todo el tiempo y tienen un discurso muy conservador. ¿Y qué hacen esos señores ahí con ese cartel que tienen en sus manos? Básicamente, lo que dice ese cartel, él reproduce una jerga, un jargón que sale de las bocas de las milicias brasileñas, de los paramilitares. Aquellos que surgieron una o dos décadas para supuestamente combatir a los narcotraficantes, pero sabemos cómo la historia evoluciona en todas las partes, ¿sí? ¿Y qué dice ese cartel? El mensaje es CPF cancelado o CPF nulo o anulado. CPF es una de las identificaciones nacionales de Brasil, que es el cadastro público cadastro de persona física o identificación de persona física, que todos nosotros tenemos, la tenemos, y los
Dicen que los milicianos, como decimos, cuando matan a las personas, usan esa expresión, CPF cancelado. Entonces, ese tipo de liderazgo político que hay en el momento en Brasil, sobre ese punto casi el cadáver de 400 millones de personas, de brasileños que murieron de la pandemia. Ahora son más, ahora son, no sé, un número más grande que ese. Pero en ese momento que sacaron la foto, hace unos 2-3 semanas, era más o menos ese número, unas 400 o casi 400 mil personas. Usaron esos términos para hacer broma, básicamente, ¿sí? Bien, ¿cómo mirar esas diferencias en términos más estructurados o más, tal vez más académicos? Tenemos primero la posibilidad, y es una manera que a mí me interesa, y es tal vez el enfoque de esa presentación, partiendo de una perspectiva de las capacidades estatales, o más bien de la gobernanza, como dice ese trabajo de la Universidad de California en San Francisco, que señala a dos puntos que son principales en ese debate, que es la parte de la fortaleza institucional y la parte del liderazgo político, ¿sí? Y según ese estudio de la Universidad de California en San Francisco, países como Nueva Zelanda y Noruega tuvieron los dos en nivel muy alto, y por eso el desempeño fue muy exitoso. Mientras que en México, el país que fue cubierto por el estudio, los dos habían faltado, no habían tenido el mismo nivel. A mí me parece que no está mal esa interpretación, pero seguramente es una interpretación muy superficial desde mi punto de vista. Primero porque tiene puntos de comparación, ¿no? Tiene países que se usan que son obviamente muy diferentes, muy distantes de la realidad, sea mexicana, sea de todas las partes, probablemente de casi todas las otras partes del mundo, que no sea ese supradesarrollado, ¿sí? Como esos dos países. Y una pregunta que se puede hacer también es, no necesariamente para el caso mexicano, pero también se podría tal vez hacerlo para ello también, es, ¿y si las instituciones no son así tan debilitadas? Y si hay espacio para reflexionar, o si hay variaciones intrapaís o intrarregión, como en Latinoamérica, que nos dicen que las instituciones tienen un grado razonable de desarrollo. Esa es una pregunta que yo voy a intentar responder partiendo de algunos datos que son amplios, pero son suficientes para generar una discusión, ¿sí? Aquí tenemos un dato que también podría merecer algún tipo de investigación adicional o alguna crítica, pero es lo que tenemos, es uno de los datos que son útiles para interpretar el patrón de funcionamiento y de nivel de la calidad del servicio público en América Latina, que viene del documento Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe, que produjo la OCDE y el BID. Y vemos en la mano derecha que Costa Rica y Brasil tienen un nivel que está cerca del nivel de G20, de los países del G20 y de la OCDE también. Tenemos también ese otro gráfico que nos muestra que el otro hablaba del servicio público en la parte de la profesionalización, ¿sí? El primero. Mientras que ese segundo gráfico nos informa respecto de la meritocracia, de la llamada meritocracia, que también es un concepto discutible, pero aún así tenemos un dato, una mensuración que nos muestra que Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile tienen un nivel, aquí no hay datos comparativos con otras partes del mundo, pero nos muestran un nivel alto en la región.
si exploramos un poquito más, ahí mirando un poco el caso brasileño, y hay similitudes también con el caso costarricense a partir del hecho de que hay un sistema de salud público universal desde hace algunas décadas y que ha tenido muchísimos problemas, ha sido ineficaz en algunas partes, pero en la parte de vacunación ha sido seguramente muy efectivo. El servicio de vacunación brasileño, además de ser uno de los más grandes del mundo en términos de servicio público de salud, por el tamaño de la población brasileña, que hoy está en más de 200 millones de personas, 200, 200 millones de personas, ¿verdad? Ha tenido casos muy exitosos de vacunación, como la polio, que millones de personas se vacunaron en un único día. Entonces, la capacidad y la experiencia de hacer vacunación está instalada y está muy bien, es conocida por las instituciones estatales, ¿sí? Eso me lleva a preguntar, en una situación como esa de la crisis de la pandemia del COVID, ¿qué podrían hacer las instituciones del Estado? En Brasil, por ejemplo, aunque existan o exista allá un tipo de liderazgo político, por decirlo así, con una agenda propia y en un contexto estructural bastante problemático. Esa última parte del contexto estructural tiene similitudes muy particulares con otras partes de América Latina, pero les quería dejar esa imagen de la necesidad de interpretar el balance entre la influencia del liderazgo político y la influencia del Estado y de las instituciones que existen y que están ahí independientemente del presidente político, o en las cuales la transición del cambio es más lento, ¿sí? Pero no es solamente eso, hay todo un contexto que es externo, pero también interno a las sociedades, pero un contexto que es geopolítico, que es económico, que es político, que es social, que es institucional, y que tiene una influencia muy grande también en los resultados de enfrentamiento de crisis, especialmente en crisis muy serias como esa crisis que nosotros estamos ahora. Para explorar algunos datos, algunos aspectos que son comunes a los países latinoamericanos, o en buena medida son comunes, o algunas tendencias. Aquí hay algunos ejemplos que son algo obvios también, pero es interesante dejarlos ahí explícitos. La primera parte, la primera dimensión serían los fenómenos sociales, los factores sociales, ¿sí? Hay en Latinoamérica un grado de urbanización que es lo más alto de todo el mundo. Las mediciones dicen que la urbanización en la región es muy fuerte y está en todas las partes. Y eso afecta el contagio seguramente. ¿Sí? También afecta porque la vulnerabilidad, o sea, el acceso a protección social, a servicios públicos de calidad y también a salud, sumada a las cuestiones o al nivel de desigualdad que es evidentemente muy intenso en la región, crea una situación social muy difícil. Pero hay también factores que son económicos. Por ejemplo, la informalidad. Ese es otro dato que es muy presente en Latinoamérica. Y en la mayoría de los países, incluso Brasil, ahora también incluso Brasil, no era así, pero ahora sí, la informalidad está por encima del 50%. Y hay países en que están cerca de los 70% más o menos. Hay una dependencia muy fuerte del sector servicios. En algunas partes, ahí Costa Rica es un gran ejemplo, el turismo. Ha habido, el continente, la región, vino de un periodo de bajo crecimiento económico y por eso que se llama un reducido espacio fiscal, un espacio para usar los presupuestos locales o nacionales para hacer política pública. Y en la parte industrial hay, en general, esto también
permite o presenta alguna variación en algunas partes, en algunos de los países. Otra vez, los ejemplos de Costa Rica y Brasil son ejemplos destacados con algún desarrollo de los parques industriales de salud, pero en general son poco desarrollados. Y la parte político-institucional, una otra dimensión muy importante para el análisis del continente, de la región. Hay una baja confianza en el gobierno, los datos de confianza en las instituciones en general son bajísimos, caen desde hace algunos años, por las mediciones incluso otra vez de la OCDE. También hay una baja digitalización del Estado, de los servicios públicos. Vemos en partes de la región que las filas, se crearon filas para que las personas pudieran intentar recibir las transferencias del gobierno por la falta de maneras de hacerlo de manera digital. Crecimiento del populismo y radicalismo, ese es otro punto muy fuerte. El caso brasileño tal vez es si no el principal, un gran ejemplo de qué ha pasado. Y así tenemos algunas evidencias o algunas consecuencias de esas distintas dimensiones de análisis, pero también que afectan el resultado del enfrentamiento de la pandemia, ¿sí? Empezando por políticas públicas que fueron muchas veces descoordinadas y divergentes, incluso entre países vecinos. Eso hay varias razones, no vamos a explorar o agotar todas, pero por ejemplo, empezando por la cuarentena, hubo de todo y de nada, ¿sí? Argentina tuvo la cuarentena más larga de todo el mundo. Y al final se vio que no fue tan efectiva como se pensaba, porque los resultados no son nada buenos. En Brasil no hubo cuarentena, hubo el esfuerzo de algunos gobernadores de provincias que allá son llamados estados, para hacer algún tipo de control, pero con una oposición muy fuerte, una reacción muy fuerte del gobierno federal, cuyo jefe es Jair Bolsonaro, ¿sí? Y la vacunación fue un otro ejemplo. La Sputnik, que si no me equivoco es la vacuna más importante en Argentina, no fue aprobada en Brasil. Entonces, la agencia de salud o que tiene la competencia o sea, el rol de aprobar la vacuna, no lo hizo, no lo aprobó. Y esa es una otra historia que se podría explorar también, pero eso muestra las divergencias y la descoordinación. Otro ejemplo interesante que yo he visto mucho, eso tiene que ver con la influencia del sector servicios y el peso político que ese grupo empresarial tiene. Se ve mucho y eso se puede ver en documentos formales, en decretos, en normas que salieron de los gobiernos. Salones de belleza, barbería, bares y restaurantes, muchas veces tiene su apertura más rápida o el cierre para ellos también se demora más, pasa después de espacios que son obviamente más importantes socialmente, como las escuelas y los espacios públicos también. Y esas características de la población, que son sociales, institucionales, políticas y económicas, lleva a una baja adhesión a las políticas de aislamiento, o una posibilidad de cumplir con las reglas de una manera un poco más, que sería más difícil cumplirlas, ¿sí? Una fatiga más rápida. Eso es aún más serio o pasa a ocurrir de manera más evidente cuando se ve que las transferencias estatales cesan, ¿sí? Cuando paran de seguir para las poblaciones. Y bien, la polarización de la política, de la visión de la población que pasa también desde la parte política hasta la vida cotidiana, la polarización lleva a un espacio más amplio para fake news, para que se reproducen fake news,
Y eso es un dato, ese es un punto importantísimo, que es la reticencia a la vacunación. Eso se ve en algunas partes de Latinoamérica y, y hay un ejemplo muy evidente en Brasil. Ese es aquí vamos a cambiar, volver para el caso brasileño. Y ese tal vez un ejemplo o un gran ejemplo de la eficacia de la vacunación brasileña. Eso me lleva a mi infancia, que es para los brasileños conocido Zé Gotinha, que es el José Gotita, que es el muñeco que promovía la vacunación y que estaba en las escuelas, se hacían campañas de publicidad con ese muñeco y estaba en la televisión todo el tiempo y era parte de la estructura de Estado para hacer con las vacunaciones de los diferentes tipos de virus o enfermedades eh, enfrentadas, ¿sí? Y Zagotita no está ahí más. Está ahí, pero muy discreto, se puso en otra parte porque se volvió, no es más tan útil para la agenda gubernamental actual. Eh, Volviendo a la idea del balance de liderazgo político, la influencia de las instituciones estatales, el contexto, para explorar un poco más, primero la influencia del liderazgo político en el caso brasileño. Les presento aquí el resultado de un estudio muy interesante sobre el rechazo a la vacunación, como la estimación muestra de los autores que las partes de Brasil o entre los grupos que son más favorables a Bolsonaro hay una resistencia más evidente o más fuerte a la vacunación en general y especialmente a las vacunas chinas. Y, y, y la vacuna china, una de las vacunas chinas que está siendo producida en Brasil también, es simplemente la más, la que se usa más, la más importante en el país en el momento. Entonces, el efecto directo y concreto del rechazo y el efecto de salud pública que viene de la capacidad de influencia del liderazgo de los mensajes políticos, del liderazgo político. Ese es un estudio muy interesante de la ONG Conectas con académicos que intentó estimar o ver en concreto los efectos de los cambios de política pública o los cambios formales que fueran comandados por la presidencia de la República. Y al final vieron que el resultado les mostró que había o hubo una estrategia institucional real y deliberada de difusión del virus. Una serie de documentos puestos en conjunto muestran cómo los diferentes ministerios y áreas de gobierno trabajaron para que hubiera una más rápida y fácil difusión del virus en el país. Bien, a pesar de esto todo, a pesar de todo ese comando de liderazgo político, la falta de ello, esos datos son de la semana pasada, pero yo los revisé hoy y son similares, son básicamente lo mismo patrón. Tenemos que la vacunación, la verdad es que está mal. Es importante ver esa imagen, por favor, por la parte de la derecha. Aquí está ordenado por el porcentaje de la población vacunada, que es esa columna a la mano derecha. Y eso los puse, ocurrió tal vez una coincidencia, porque aquí están en la orden que aparecen. Otra vez los datos pueden ser cuestionados de todo, pero lo que vemos es que hay, a pesar de la diferencia de discurso y estilo político, claro, hay una serie de otras variables que están ahí, pero también países que no son así tan distintos en términos de población. La población de Brasil es mucho más grande que la población de Argentina, eso sí, pero hay como comparar. La vacunación de Brasil está siguiendo, está más o menos la misma velocidad o un poco más rápida que en los otros países. A pesar de todo el esfuerzo del liderazgo político de hacer
de hacer lo contrario, la verdad es que de hacer lo contrario, ¿sí? ¿Y por qué es así? Seguramente hay el jargón, eso vale, sí. Las instituciones del Estado importa e importa mucho. Pero aquí me gustaría recordar un profesor que hace la broma que sí, las instituciones importan, como importan el sol, el agua de la lluvia, todo eso importa, ¿sí? Importa mucho, pero es necesario ver qué tipos de instituciones importan y cómo importan. Con la presentación que yo hice hasta aquí, Tania, le voy a pedir más 5 minutos tal vez. No quiero dejar la idea de una visión racionalista simplemente de las instituciones del Estado, tiene que estar aislado de todo, independiente, no es esto. El Estado se comunica con la política, el Estado es un contrapeso muy importante, pero si miramos esa discusión o la influencia del Estado desde una perspectiva de las capacidades estatales, que es simplemente una manera de ver, podríamos ver por otro recorte académico teórico, podemos llegar a algunas conclusiones, aunque parciales. Y capacidades estatales también es una área muy debatida y en la cual hay de todo. ¿Sí? Hay desde la visión más bringing the state back in, que es una visión más estatista, más favorable al Estado, hasta una visión más fiscalista, más neo-institucionalista, conservadora o neoclásica del Banco Mundial. ¿Sí? Y es esa visión de Banco Mundial más fuertemente que ha guiado, que ha determinado las reformas de Estado recientemente. ¿Por qué eso es importante para ver la crisis de coronavirus y también lo que pasa en Brasil? Porque los estados llegaron a la crisis con un tipo de conformación de estructura que les fue, que les fue dado a partir de un modelo normativo, de un modelo de reforma que seguía un cierto patrón, un cierto objetivo para el Estado. ¿Sí? Y aquí tenemos, no voy a explorar o explicar todo ese gráfico, pero lo importante es ver o que está por detrás de las dos narrativas que son dominantes hoy, que son las narrativas de reforma de Estado que se llaman la constelación de Washington, no más el consenso, pero la constelación de Washington, y las reformas estructurales, las antiguas reformas estructurales. Esos tipos de patrones de reformas señalan o subrayan de manera muy fuerte la defensa de la austeridad, la defensa de ideas fiscalistas, el signo de la corrupción, que en América Latina ha crecido muy fuertemente, y por eso vemos que ese tipo de capacidad está desarrollada hasta, hasta que la pandemia llegara, es la misma capacidad que se va a presentar para enfrentar la crisis. Ese es el lado importante. Al mismo tiempo que tenemos en las instituciones y en el Estado un actor fundamental, ¿qué actor es este? ¿Cuál es la cara de este Estado? ¿Cuál es la fuerza? ¿Dónde está la fuerza de ese Estado? Y mucha de la fuerza del Estado está seriada en la parte que es la que cuida, la controla la continuación de la agenda fiscal, de la agenda de austeridad. Esa es una conferencia que les invito a participar, si ya no hubiera pasado, de la Corte de Cuentas de Brasil, que se propuso a discutir la responsabilidad fiscal en tiempos de pandemia. Es un mensaje muy fuerte de dos valores que está ahí la pandemia, pero no podemos, nos podemos olvidar de la responsabilidad fiscal. Pero eso está para todo lado, ¿sí? En el Perú hay un movimiento muy fuerte, en Costa Rica seguramente sí, hay un movimiento muy fuerte de qué ha pasado con el bono proteger, y esas mismas transferencias han cesado en varias partes de Latinoamérica con el argumento fiscal. Y también vemos aquí otra vez en Costa Rica, pero en otras partes, el Fondo Monetario
surgiendo otra vez como la solución. Y lo que les va a parecer familiar, este es en Brasil, las reformas del servicio público. ¿Sí? Entonces, toda esa narrativa, esos elementos normativos y de agenda de Estado aparecen de manera muy fuerte. Y en el caso brasileño, se juntan a lo que algunos autores llaman de la necropolítica, ¿sí? De la defensa de la muerte, básicamente. Conclusiones, entonces, hay una buena, las instituciones obviamente son estabilizadoras, son un contrapeso importante, y qué bueno que sean estables, que sean desarrolladas así, para que así puedan actuar. Pero de nuevo, ¿qué instituciones son esas y cuál es qué tipo de papel cada área de gobierno, cada área de política va a jugar? Es muy importante para que lleguemos a un análisis que sea completo, independiente, contextualizado, especialmente cuando hablamos de países en vía de desarrollo. Los tres, tal vez en igual proporción, los elementos de liderazgo político, de capacidades estatales y del contexto con sus varias dimensiones. Y aquí, haciendo un paralelo con la excelente presentación de la profesora Juliana Martínez Franconi, que, que hubo hace poco tiempo, en que preguntaba sobre la posibilidad de la pandemia ser una oportunidad para que políticas sociales más progresistas se fijaran en Centroamérica y en Latinoamérica. La pregunta que les dejo sería esta: ¿de dónde vendría la fuerza para hacer de la pandemia una oportunidad? ¿No? Si tenemos una conformación, una estructura de Estado con una cierta característica, y esa característica es muy fuertemente fiscalista y favorable a la austeridad. Muchas gracias, y estoy aquí para espero un productivo debate y preguntas también. Muchísimas gracias, Bruno, por esta sumamente interesante conferencia. Estoy recibiendo preguntas. Yo tenía, un momentito porque me están poniendo. Ok, bueno, aquí, bueno, es una pregunta que yo me hago, ¿verdad? Pero que quería aprovechar que soy yo la que está dando la palabra para hacértela llegar. Me pareció muy interesante cómo hablas también de esas políticas de austeridad y toda la argumentación alrededor del tema fiscal. Pues podríamos decir que la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestros estados latinoamericanos es una construcción de muchos años, ¿verdad? De acumulación de esta receta de la austeridad que en Costa Rica tal vez está llegando de forma mucho más fuerte en estos últimos años, ¿verdad? Con el plan fiscal y todas estas nuevas propuestas de ley que están ahora en discusión. Eh, si no, ¿verdad? Yo quisiera, bueno, vos hablas, recuperando un poquito lo que plantea Juliana de hacer una oportunidad. Si esa oportunidad no se toma, ¿qué escenarios ves vos frente a la pandemia, verdad? Y a estados mucho más vulnerabilizados después de esta pandemia. O sea, ¿qué escenarios, si no se toma en cuenta la pandemia como una oportunidad, qué pasaría? ¿Cómo lo ves vos? Como, ¿qué escenarios estás viendo? Gracias, Tania. Es un ejercicio un poco de futurismo que yo tendría que hacer, pero eh, yo veo así, una primera cosa tal vez que marque ese momento es que no hay tan claramente, o no se construyó un tipo de alianza o una alianza amplia en la región, o no hay patrones así tan claros, o no se ve una conformación que pueda efectivamente construir o ayudar a que se produzca una recuperación, sea verde, sea más, con menos desigualdad o de manera más progresista o con una agenda más progresista. Eso dificulta mucho. Si se ve por ejemplos que son de países vecinos y diferencias que son aquí, Centroamérica es un caso, sí, muy claro.
La investigación de Juliana muestra un poco de eso, sí. Yo veo que hay una tendencia, sí, de aprofundamiento de la austeridad y eso se vuelve tal vez más difícil de resistir, o de evitar, cuando no hay esa alianza muy evidente, no hay esa alianza fuerte, porque países que son más pequeños van a hacerlo de manera independiente, sin que exista una contrafuerza más que les ayude a intentar hacer de manera diferente, ¿sí? Pero mismo países grandes, y Brasil es un otro ejemplo ahora, eh, ha, eh, se ha vuelto para políticas de austeridad muy fuerte. Entonces, esa para mí es desafortunadamente la principal tendencia que yo veo. Muchas gracias, Bruno. Fiorella Brad, que es una estudiante también de nuestro posgrado en Ciencias Políticas, plantea, bueno, hace una pregunta más desde el punto de vista electoral. Dice que partiendo de este escenario, ¿verdad?, de la pandemia en Brasil, ¿cómo ves, o cómo visualizas el contexto electoral brasileño hoy en día? O sea, Ah, sí, sí, hay muchas cosas que están pasando. En la semana pasada empezaron los trabajos de una que se llama una comisión de inquérito, una comisión de investigación en el Senado brasileño. Y la oposición logró abrirla formalizarla. Y eso está creando una serie de dificultades para el gobierno. Pero siempre lo que pasa con la estrategia populista es intentar crear, crear o poner temas diferentes en el debate público, ¿sí? Entonces salen con nuevas, ayer o anteayer fue a Bolsonaro otra vez diciendo que el virus fue una creación china y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la vacuna china, pero es siempre una estrategia de sacar la atención del público de una parte y ponerla en otra, y así determinar el curso del debate. En términos efectivos y concretos de la elección, hay todo un juego siendo jugado ahí y Lula otra vez está libre hasta ahora, por lo menos, para presentarse en la elección, está haciendo sus contactos y sus conversaciones. Y la aprobación de Bolsonaro va a depender mucho de qué va a pasar, no solamente, tal vez menos con la pandemia, porque ya está en una situación tan seria que no sé cómo se puede empeorar, pero más con las transferencias monetarias, las transferencias de recursos que salen del gobierno, que bajaron mucho, cesaron también en Brasil, pero ahora volvieron. Entonces hay un conjunto de cosas, pero no está fácil la reelección, la elección para presidente que va a ser en el próximo año, segundo semestre de 2022, va a ser muy disputada, pero sigue siendo muy popular, sigue siendo presidente no es un Bukele, pero tiene sus 25-30% de aprobación. muchas gracias, Bruno. Aquí otro estudiante de la maestría, Andrés Palma, habla que, bueno, plantea que en la región latinoamericana se pide austeridad fiscal, pero por otro lado, en otros países, aún con déficits, más bien se ve la necesidad de hacer inversiones públicas importantes, como es la propuesta estadounidense con Ujú. Biden. ¿Es realmente por el contexto de la pandemia la búsqueda de soluciones tan dispar? Ah, yo pienso que sí, los cambios que Biden ha intentado, y ayer fue la posición favorable a la quiebra de las patentes, ¿sí? De las vacunas, que eso es Ujú. un mensaje fuertísimo, fuertísimo. Que la verdad es un mensaje una decisión que incluso los europeos no estaban de acuerdo antes de que Biden lo hiciera. Y seguramente hay mucho de la influencia de la pandemia que no es solamente, claro, la parte de la salud, sino tal vez más para los liderazgo político, la parte de la crisis económica, sí, que viene y que requiere una recuperación de alguna manera. Otra pregunta que viene por ahí es en el tema de, en cuanto a las instituciones, digamos que
queda claro después de tu exposición de la importancia de instituciones fuertes, de un Estado que responda, ¿verdad? En cuanto a la salud, pero también, como hablabas del bono proteger, pero que la respuesta que se está viendo en diferentes países como Colombia y Costa Rica es más austeridad, planes fiscales, recortes a presupuestos y sobre todo un tema muy importante que es recortes a la educación, ¿verdad? Que me imagino que esa relación de las personas que se identifican con Bolsonaro, ¿verdad? Y que también tiene una posición antivacunas, también deben tener una condición de educación particular, ¿verdad? Acceso a la educación más limitado, etcétera. Eh, Muchas veces no, Tania, sabe que no, no. muchas veces no. Ok, Muchas súper. veces es una parte de la población que tiene un grado de formación razonable a alto. Ujú, Pero pues, es una parte, eso pasó en Estados Unidos también. No son los más pobres, no son los más simples, los más humildes, sino una población de clase media o clase media baja ujú, que se siente afectada por un imaginario de cambios que les hacen creer que están pasando. Y hay también, claro, no se puede olvidar la influencia de la religión y el ujú, pentecostalismo también, que es cada vez más fuerte en Latinoamérica. claro, perfecto. La pregunta que planteaban era cómo más bien la pandemia, en lugar de ser una oportunidad, estaba siendo como como una cortina de humo para pasar estos planes Mm, fiscales, estas leyes restrictivas de recorte del Estado, etcétera, ¿verdad? Con el fin, en teoría, de evitar la conflictividad social. Si lo ujú, ves en muchos países o solo en unos ujú, cuantos, es una tendencia más ujú, colectiva. ujú. No, están en algunos países, yo no sé, no he visto, revisado todos, pero están en varios países del mundo. Hay trabajos que yo sí he visto, estudios que muestran, interesante también que esos organismos internacionales como el Fondo Monetario y también el Banco Mundial, igual la OCDE, han cambiado un poco su discurso en la última década tal vez, después de la crisis de 2008, Ujú, pero trasladar el discurso, el cambio del discurso o el discurso que se ve un poquito más progresista hasta las acciones, o en el caso del Fondo Monetario, los préstamos, no pasa o es muy poco. ujú, Entonces, hay países en general más pequeños que se someten a esos préstamos, ah, pero me parece más difícil ese punto, y ese punto yo quería dejar muy claro. Como no hay una concertación, como no hay una, ujú, una, una contratendencia, una narrativa más fuerte como ya hubo en otros tiempos, por decirlo así, de izquierda, eh, que pudiera juntar países pequeños, medianos y grandes. eh, 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 los países muchas veces lo hacen de manera independiente ujú, y hay una fuerza de la normativa y de la narrativa que también es muy fuerte. Si no podemos gastar tanto, no podemos subir el déficit de cierto punto, a partir de cierto punto. Entonces hay un problema real, un problema fiscal real, cómo se financian las cosas, pero hay una respuesta lista, sí, una respuesta que está en la gaveta, que se saca y ahí ujú, vienen todas las instituciones. Es en parte, hay un artificialismo o se aprovecha la situación en parte, pero como falta una contranarrativa, o se aceptan las condiciones de esas instituciones o se abre más para la China también, que es otra solución que está pasando en unas partes. Argentina, también porque no puede acudir a otro Fondo Monetario, porque no tiene más las puertas tan cerradas, China está muy fuerte también en unas partes. gracias. Tenemos dos preguntas más. Andrés Formoso, también estudiante del posgrado, dice, ¿fomenta el modelo neoliberal y el egoísmo asociado con el triunfo económico individual que el posible gasto para estimular la economía termine privatizando las ganancias y socializando el costo sanitario de la pandemia? Sí, es la consecuencia, sí, de estrategias que son así. Y ahí nos vemos dependientes
de cambios que pasan, por ejemplo, en Estados Unidos, que nunca van a ser así. Aunque los cambios han sido bastante claros y sí, hasta cierto punto radicales o progresistas, efectivamente, em, eh, hay una fuerza muy grande de decisiones y de políticas que son de ese tipo, de neoliberales. Yo prefiero llamarlas, porque hay también la idea de lo que sería el neoliberalismo también, eso es otra discusión. Pero pensarlas como políticas de austeridad, políticas fiscales o fiscalistas, eso me parece más claro. Ujú. ¿Qué es eso? No podemos gastar porque no tenemos plata, no podemos endeudarnos porque los inversionistas no van a venir. Sí, Y esa es toda una narrativa que no necesariamente es la verdad. ok. Y ya, una de las últimas preguntas. El caso brasileño de no optar por una cuarentena, de alguna manera es posible entenderlo desde la necropolítica. Sí, sí, esa es una manera, algunos investigadores han usado ese concepto de la necropolítica, que si no me equivoco es un concepto que surgió para situaciones en África y de modelos de regímenes que fueron más claramente o fueron los primeros Ujú, a tener esa característica. Pero sí, porque y la verdad es que tenemos otras maneras de explicar. Podemos volver por ejemplo, Guillermo O'Donnell tiene conceptos que son interesantes, como de la burocracia, porque si vamos a ver el Estado, como es la burocracia, la autocracia burocrática. No, ujú, no me acuerdo exactamente el término, pero tiene esa idea de que la alianza entre los neoliberales en los 70, 60, los Chicago Boys, con las dictaduras latinoamericanas, o más bien sudamericanas, eso se ve eh, hasta cierto punto o con algunas um, eh, diferencias pasando en algunas partes. En Brasil podríamos usar ese concepto que es latinoamericano también. y Andrés también hacía una segunda pregunta que dice que el retraimiento del Estado en sus labores de cuidado de la vida se puede leer como una política pública, entonces. Sí, yo pienso que sí, es una decisión. Yo no soy un economista, un macroeconomista, pero hay los que son críticos, son progresistas también, tienen muy claro la idea de que los retos y los objetivos de política pública vienen primero y las decisiones fiscales vienen después. Son los instrumentos para llegar a, las, a lo que lo que se planea en términos de política pública. Queremos tener una salud pública para toda la población y cómo financiarla, ¿sí? Son las preguntas que vienen después, ¿no? Así no podemos tener porque tenemos un déficit fiscal de cierto tamaño. La cuenta habría que ser hecha de manera diferente. Muchísimas gracias, Bruno. Te De queremos nada. agradecer montones tu tiempo, tu disponibilidad y sobre todo esta maravillosa conferencia que nos has dado, que nos hace mucho, nos deja muchas preguntas y más trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí fue realmente una gran oportunidad de organizar unas ideas. Y como dije al inicio, son más preguntas y más una organización de dudas de que propiamente un conjunto de respuestas. ¿Sí? Espero que ya haya sido útil y que eso pase, así que se aproveche. Claro, y yo creo que esa perspectiva latinoamericana la vemos muy poco, ¿verdad? Estamos muy centrados en nuestra misma trampa nacionalista y yo Ujú, creo que este tipo de reflexión nos ayuda también a entender tendencias y ujú. lógicas regionales. Sí. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias, que tengan un buen resto de día o de noche. Resto de noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en nuestra lección inaugural de la maestría en Ciencias Políticas. Buenas noches.